¿Sabías que hay personas que, aunque oren, prediquen o digan conocer a Dios, no escaparán del infierno? Esta no es una idea medieval ni una exageración religiosa. Es una advertencia real, directa y contundente que Jesús mismo pronunció. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo es posible que alguien que se considera espiritual pueda estar en camino a la condenación eterna? Hoy en día se habla mucho del cielo, de las bendiciones, del favor divino, pero poco se menciona el infierno. Y sin embargo, Jesús habló más del infierno que de cualquier otro personaje en la Biblia. ¿Por qué? Porque no vino a entretenernos con parábolas bonitas, vino a salvarnos del juicio eterno. Él sabía que muchos estarían en peligro sin saberlo. Personas con una apariencia piadosa, pero con un corazón lejos de Dios. La pregunta no es si existe el infierno, sino, ¿estás en riesgo de ir ahí sin darte cuenta? Puede que pienses que este mensaje no es para ti, que tú estás bien, que no tienes nada que temer. Pero, ¿y si no fuera así? Quédate hasta el final, porque en este video vamos a revelar con base en la palabra de Dios quiénes son los 5 tipos de personas que no podrán escapar del infierno. Y lo más importante, ¿cómo escapar tú? Hablar del infierno incomoda. No es un tema popular ni atractivo, pero es una verdad bíblica innegable, y negarla sería traicionar el mensaje del Evangelio, porque el mismo Jesús que sanó enfermos y alimentó multitudes, también advirtió con firmeza sobre la condenación eterna, y lo hizo no por condenar, sino por amor, para que nadie llegue a ese lugar sin haber sido advertido. En Mateo 10:28, Jesús dijo: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Aquí deja claro que el infierno no es una metáfora ni una figura poética, es una realidad espiritual y eterna. Y si Dios lo advirtió, es porque hay personas que van directo hacia ahí sin saberlo o sin querer aceptarlo. La Biblia nos muestra claramente quiénes son aquellos que no podrán escapar del infierno si no se arrepienten. No se trata de gente que simplemente cometió errores o cayó una vez. Se trata de personas que, por decisión, estilo de vida o dureza de corazón, rechazan activamente a Dios, aunque a veces usen su nombre. El primer grupo son los que dicen seguir a Cristo, pero viven en desobediencia. Jesús fue directo en Mateo 7:21-23. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Aquí, el problema no es que no conozcan el nombre de Jesús. Lo conocen, incluso hacen milagros, profetizan, expulsan demonios. Pero Jesús les dirá: «Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad». El infierno no será solo para ateos o criminales, será también para aquellos que usaron el nombre de Jesús sin obedecer su voz. Vivían de apariencias, pero no tenían una relación real con Él. El segundo grupo lo encontramos en 1 Corintios 6, 9, 10. Pablo dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí el mensaje es fuerte. El estilo de vida define el destino eterno. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, si no has dejado el pecado voluntariamente, si no hay fruto de arrepentimiento, estás caminando hacia la perdición. Dios puede perdonar todo, pero nunca aprueba una vida que persiste en el pecado sin intención de cambiar. El tercer grupo lo representa el indiferente, el tibio, el que dice: «Dios sabe cómo soy» y no quiere rendirse del todo. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús habla a la iglesia de la Odisea: «Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio no es rebelde abiertamente. Asiste, canta, pero no está comprometido con Dios de verdad. Quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Su corazón está dividido y Jesús dice que ese tipo de fe a medias no será aceptada. El cuarto grupo lo encontramos en Lucas 16, 19, 31, en la parábola del rico y Lázaro. Este hombre vivía con lujos, vestido de púrpura, banqueteando cada día, mientras Lázaro sufría en su puerta. El rico no era asesino ni ladrón. ¿Qué hizo mal entonces? Vivió para sí mismo, ignoró la necesidad, fue egoísta, orgulloso, indiferente, y eso bastó para que su destino eterno fuera el tormento. Jesús muestra que una vida sin compasión, centrada en lo material, cerrada al clamor del necesitado, lleva al infierno. El quinto grupo, quizá el más trágico, es el de los que rechazaron el llamado de Dios una y otra vez. Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Esta gente conoció la verdad, escuchó el mensaje, fue tocada por Dios, pero decidió seguir en lo suyo. Aplazaron el arrepentimiento, endurecieron el corazón y al final se les cerró la puerta. Como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, algunas se prepararon y otras no. Y cuando vino el esposo, ya era tarde. Esto es lo más serio. Llegará un momento donde ya no habrá oportunidad de volver atrás. El infierno no es una correccional, es un destino eterno. Jesús lo describe como un lugar de tinieblas, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9:44, como castigo eterno. Mateo 25:46. No fue creado para los humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero los que rechazan a Cristo por decisión van ahí con Él. Pero hay esperanza, porque si estás leyendo esto, todavía hay tiempo. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Si reconoces que estás en uno de esos 5 grupos, no es para desesperarte, sino para arrepentirte hoy. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero la decisión es tuya. El infierno no se evitará con religión ni con buenas intenciones, sino con un corazón rendido, transformado y obediente a la voz de Dios. Ahora quiero invitarte a hacer algo más que solo mirar este video. Quiero que participes. ¿Has estado alguna vez en uno de estos caminos que llevan al infierno? ¿Te diste cuenta a tiempo y pudiste salir? ¿Conoces a alguien que necesita urgentemente escuchar esta verdad? Tu experiencia puede ser la chispa que Dios use para despertar a otro. Escribe en los comentarios si alguna parte de este mensaje te confrontó, si Dios te habló a través de alguna de las Escrituras, o si deseas que oremos por ti. Aquí no se juzga a nadie, somos una comunidad que busca la verdad, el arrepentimiento y la vida eterna juntos. Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartes tu testimonio, incluso si es breve, tienes el poder de abrir los ojos de otros. A veces una frase, una historia, una confesión sincera es suficiente para que alguien no se pierda. Así que no te quedes callado. Este canal no es solo para consumir contenido, es para construir un cuerpo unido en la fe, donde la luz de Cristo brilla más fuerte cada día. Comenta, comparte, ora por otros y deja que Dios te use más allá de este video. Uno de los mayores engaños que el enemigo ha sembrado es la idea de que el infierno no existe o no es eterno. Algunos dicen, un Dios amoroso jamás enviaría a alguien al infierno.
Otros afirman, el infierno es aquí en la tierra, o incluso todos al final serán salvos sin importar cómo vivieron. Estas frases suenan compasivas, pero no son bíblicas. Son mentiras suaves que adormecen el alma y la preparan para la perdición. Jesús fue claro y constante al hablar del infierno. En Marcos 9, 43-48, advirtió que es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. En Mateo 25, 46, habló de castigo eterno, en contraste con vida eterna. Si aceptamos la eternidad del cielo, ¿cómo negar la eternidad del infierno si ambas salen de los labios del mismo Cristo? Otro mito muy difundido es que con solo creer en Dios basta para salvarse. Santiago 2:19 desmantela esa mentira. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe verdadera produce obediencia, fruto, transformación. No se trata de repetir una oración ni de asistir a una iglesia. Se trata de nacer de nuevo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Juan 3:3. También hay quienes creen que Dios solo castigará a los muy malos, como asesinos o violadores. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado, sin el perdón de Cristo, separa al hombre de Dios. Y Apocalipsis 21:8 incluye en la lista de los condenados no solo a los homicidas, sino también a los cobardes, incrédulos, mentirosos e idólatras. El enemigo ha hecho lo posible por suavizar la realidad del juicio, porque sabe que una iglesia sin temor de Dios es una iglesia débil. Pero hoy la verdad queda expuesta. El infierno es real, el juicio es inminente y la única salida es Jesucristo. Todo lo demás es mentira. Cuando hablamos del infierno, no estamos tocando un tema simbólico, ni algo reservado para los extremos del mal. No, según la Biblia, el infierno es una realidad eterna para todos aquellos que, por diferentes razones, se niegan a obedecer la verdad de Dios. Lo más inquietante es que algunos de esos perfiles no son personas abiertamente perversas, sino incluso religiosas, moralistas o simplemente indiferentes. Por eso, Jesús dedicó tanto tiempo en advertir, enseñar y confrontar a quienes caminaban directo a la perdición sin saberlo. Para entender profundamente quiénes son los que no escaparán del infierno, no basta con leer listas de pecados. Es necesario entrar en el tejido de la Escritura, en sus historias, en sus símbolos y enseñanzas, porque Dios no solo describe el infierno, también nos muestra cómo se llega a él. Vamos a explorar, uno por uno, 5 tipos de personas, según la Biblia, que, si no se arrepienten, no podrán evitar el juicio eterno. El primer tipo es el que usa el nombre de Dios, pero vive en rebelión. En Mateo 7:21-23, Jesús describe con claridad este grupo. Personas que dicen, Señor, Señor, que incluso hacen milagros, profetizan y expulsan demonios en su nombre. Sin embargo, Él les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra clave aquí es maldad, anomia en griego, que se traduce como vivir sin ley, sin sujeción a la voluntad de Dios. Esto nos confronta con una verdad dura. La actividad religiosa no garantiza salvación. Se puede predicar, cantar, diezmar, liderar, y aún así estar perdido. Lo que cuenta es si conoces a Jesús y si Él te conoce. Para ilustrar esto, pensemos en el pueblo de Israel en tiempos de Isaías. Ellos ofrecían sacrificios, guardaban días sagrados, oraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Isaías 1:13-15 registra la queja divina: vuestras solemnidades me son abominación. Aunque multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque había injusticia, hipocresía, pecado sin arrepentimiento. Esto demuestra que la religiosidad vacía es uno de los caminos más sutiles al infierno. Quien juega con Dios sin rendirse realmente a Él, se convierte en actor de su propio juicio.
El segundo tipo de persona que no podrá escapar del infierno es el que vive practicando el pecado sin intención de arrepentirse. No se trata de alguien que lucha contra su debilidad y busca a Dios en medio de sus caídas. No, estamos hablando de aquellos que abrazan el pecado como estilo de vida, que justifican su maldad, que se acomodan en la oscuridad aunque conozcan la luz. El apóstol Juan fue claro: el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3:8. Pablo refuerza esta idea en 1 Corintios 6, 9, 10, cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y luego da una lista: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Aquí no hay ambigüedad, no es una sugerencia, es una advertencia clara. Quien vive así sin arrepentimiento no entrará al reino. Y si no entra, la alternativa es el castigo eterno. Un ejemplo bíblico es el de Ananías y Zafira, Hechos 5. Ellos eran parte de la iglesia, vendieron una propiedad y entregaron solo parte del dinero, pero fingieron haberlo dado todo. El problema no fue la cantidad, sino la mentira consciente a Dios. El juicio fue inmediato. Murieron delante de Pedro. Este pasaje nos muestra que no se puede jugar con la santidad de Dios. La deshonestidad, el engaño, la hipocresía tienen consecuencias eternas si no son confesados y abandonados. Otro ejemplo trágico es el de Esaú. En Hebreos 12, 16, 17 se nos advierte: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esaú menospreció lo espiritual por placer momentáneo, y aunque lloró después, su arrepentimiento no fue genuino, sino motivado por la pérdida. Esto nos enseña que el tiempo del arrepentimiento es ahora, porque puede llegar un día en que la oportunidad se cierre. El tercer tipo de persona es el tibio, el indiferente, el de corazón dividido. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús confronta a la iglesia de la Odisea con palabras duras: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este no es el ateo, ni el enemigo declarado. Es el que vive cómodo en una fe superficial, que no es frío ni caliente. Habla de Dios, pero no vive para Él. Va a la iglesia, pero no ama su presencia. Dice amén al mensaje, pero no cambia su conducta. Cree que está bien, y ahí está el verdadero peligro. Jesús no condenó a los pecadores que reconocían su culpa, pero sí fue severo con los fariseos, que se creían justos, pero estaban vacíos por dentro. El tibio no se considera perdido. Cree que su religiosidad le basta. Vive en una zona gris espiritual, sin compromiso, sin pasión, sin santidad. Y Jesús fue claro: el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. En la eternidad no habrá términos medios. O estás con Cristo o estás fuera. Y estar más o menos con Él es estar fuera. Un ejemplo claro de tibieza está en el joven rico. Mateo 19, 16, 22. Era moral, cumplía la ley, pero su corazón estaba aferrado a las riquezas. Cuando Jesús le dijo: vende todo y sígueme, se fue triste. No estaba dispuesto a rendirlo todo, y Jesús no lo persiguió, no lo negoció, solo lo dejó ir. Porque el que no está dispuesto a dejarlo todo por Cristo, no es digno de Él. Lucas 14:33. El cuarto tipo de persona que no podrá escapar del infierno es el egoísta indiferente al sufrimiento ajeno. No hablamos aquí del criminal, sino de aquel que vive para sí mismo, cómodo, satisfecho, pero ciego a la necesidad del prójimo. Jesús ilustró esto de forma poderosa en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. El rico vestía de púrpura, banqueteaba cada día, tenía todo. A su puerta estaba Lázaro, cubierto de llagas, deseando solo las migajas. Y cuando ambos mueren, los papeles se invierten.
Lázaro va al seno de Abraham, el rico al tormento. Lo impactante de esta historia es que el rico no fue condenado por robar, matar o blasfemar. Fue condenado por su egoísmo, por su indiferencia, por vivir en su burbuja sin compasión. Nunca ayudó, nunca miró más allá de sus placeres. Su corazón se había endurecido y por eso terminó separado eternamente de la presencia de Dios. La lección es clara: una vida centrada en uno mismo, sin misericordia, sin generosidad, sin amor al prójimo, es una vida que lleva al infierno. Jesús dijo en Mateo 25, 41, 46 que muchos serán condenados por no haber dado de comer al hambriento, de beber al sediento, por no haber visitado al enfermo o al preso. Ellos se sorprenderán, dirán: cuando te vimos y no te ayudamos. Y Él les responderá: por cuanto no lo hicieron con uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Aquí vemos que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas de amor. Y la falta de esas acciones, aunque uno se considere creyente, revela un corazón muerto. El apóstol Juan también fue claro en esto. En 1 Juan 3, 17, 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El infierno no es solo para los malvados activos, sino también para los buenos pasivos, aquellos que pudieron hacer el bien y no lo hicieron. Santiago 4:17 lo resume así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahora llegamos al quinto tipo de persona: aquellos que endurecen su corazón al llamado de Dios. No se trata de los que nunca han oído, sino de los que han oído muchas veces, han sentido la convicción del Espíritu, han estado cerca, pero siguen resistiendo. Hebreos 10, 26, 27 es una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este tipo de persona no rechaza por ignorancia, sino por orgullo, por comodidad, por incredulidad elegida. Como Faraón, que una y otra vez veía las señales de Dios, pero endurecía su corazón. Éxodo 7:14. Como Judas, que caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la verdad, pero amó más el dinero que al Maestro. O como Félix, el gobernador romano, que escuchó a Pablo hablar de justicia, dominio propio y del juicio venidero, y le dijo: por ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24:25. Esa oportunidad nunca volvió. Jesús lloró sobre Jerusalén por este motivo. En Lucas 19:42 dijo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. La ciudad santa, llena de religiosidad, rechazó al Salvador. Y la consecuencia fue su destrucción, porque no hay castigo más trágico que el que cae sobre quien conoció la luz y decidió no caminar en ella. El infierno está lleno de personas que creyeron tener tiempo, que postergaron el arrepentimiento, que endurecieron su conciencia, que prefirieron su orgullo antes que rendirse. Pero llegará el día, como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, en que la puerta se cerrará. Las necias dirán: ábrenos, pero el esposo dirá: no las conozco, y esa puerta no se volverá a abrir. Después de examinar con seriedad los perfiles bíblicos de quienes no escaparán del infierno, queda claro que Dios no envía al infierno por capricho, sino por justicia. El infierno no es un error en el plan de salvación, sino una consecuencia justa y necesaria para todo aquel que rechaza voluntariamente la verdad. Sin embargo, el mensaje de la Escritura no se queda en la advertencia. Siempre hay un llamado, una puerta abierta, un clamor de misericordia que grita desde la cruz de Cristo: vuelve a casa. El mismo Jesús que habló del infierno más que nadie, también dijo en Juan 3:17:
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto nos muestra que el propósito del Evangelio no es acusarte, sino rescatarte. Pero para ser salvo, no basta con simpatizar con Dios o sentir remordimiento. Se necesita arrepentimiento genuino y fe viva. Segundas Pedro 3:9 declara que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también afirma que el día del Señor vendrá como ladrón. Es decir, no sabemos cuánto tiempo más tendremos. Por eso Hebreos 3:15 repite con urgencia: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy es el día. Ahora es el momento. Evitar el infierno no se logra con religión, ni con obras, ni con buenas intenciones. Solo hay un camino: Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay atajos ni fórmulas secretas, solo hay cruz, sangre y obediencia. Romanos 10:9-10 nos da la clave. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero esa confesión no es un trámite vacío, es una entrega, un nuevo nacimiento, un cambio radical de dirección. Es morir al viejo yo, tomar la cruz cada día y seguirle. Es dejar de vivir para uno mismo y vivir para aquel que dio su vida por ti. Es dejar el pecado, romper con el mundo y abrazar la santidad. La buena noticia es que nadie tiene que ir al infierno. Cristo ya pagó el precio. El juicio que tú y yo merecíamos fue colocado sobre Él en la cruz. Él descendió al infierno espiritual, al abandono total del Padre, para que tú no tengas que experimentarlo jamás. Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso ahora hay paz, salvación, esperanza, pero solo para los que se rinden. Esta es la gran verdad. El infierno se evita en la cruz, no en el día del juicio. Ese día, el veredicto será irrevocable. Nadie podrá apelar, negociar o prometer cambiar. Allí solo habrá dos destinos eternos: con Cristo en gloria o lejos de Él en tormento. Y el juicio será según las decisiones que tomaste aquí y ahora. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tu nombre está escrito ahí? Solo hay una forma de estar seguro: rendir tu vida entera a Cristo. No basta con creer en Dios. Santiago dijo que hasta los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. La fe verdadera se traduce en obediencia, fruto, transformación. Por eso, si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, no endureces más tu corazón. No pienses, otro día lo haré. Ese otro día puede no llegar. Recuerda lo que Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Porque al final, el infierno no será lleno de personas que Dios no amó, sino de personas que rechazaron su amor. Y eso, querido hermano, sería la tragedia más grande de todas. Después de escuchar una verdad tan fuerte como esta, que hay tipos de personas que no podrán escapar del infierno, uno no puede quedarse indiferente. Esta enseñanza no fue dada por Dios para llenarnos de miedo sin sentido, sino para despertarnos, redireccionarnos y confrontarnos con decisiones eternas. Porque el infierno no es un tema doctrinal para debatir, es una realidad espiritual que debe empujarnos hacia la cruz. La primera aplicación clara es hacer un examen profundo de tu corazón. En 2 Corintios 13:5 Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tu fe es auténtica, hay fruto, hay arrepentimiento constante. ¿Estás caminando con Jesús o solo hablando de Él? Este autoexamen no debe hacerse con condenación, sino con sinceridad y humildad. Es una oportunidad para realinearse con el propósito eterno de Dios. Una segunda aplicación es dejar de justificar el pecado en tu vida.
Muchos cristianos viven diciendo, Dios conoce mi corazón, nadie es perfecto, o a su tiempo cambiaré. Pero la Biblia nunca fue escrita para excusar el pecado, sino para confrontarlo. En Romanos 6, 1, 2, Pablo pregunta, ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El verdadero creyente no juega con el fuego del infierno, se aleja, se arrepiente, se santifica. Otra acción clave es romper con la tibieza espiritual. Si sabes que tu vida está en un punto medio, sin pasión, sin compromiso, sin frutos, es hora de despertar. Jesús fue claro con los tibios. Los vomitará de su boca. Apocalipsis 3:16. ¿Cómo romper la tibieza? Con oración constante, ayuno, lectura diaria de la palabra, buscando la presencia de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que encienda de nuevo tu primer amor. Porque la tibieza no se enfría de golpe, se va apagando lentamente, hasta que un día ya no hay fuego. Además, necesitamos vivir con una conciencia eterna. Cada decisión que tomas, cada palabra que hablas, cada actitud que mantienes, tiene eco en la eternidad. No estamos aquí para vivir cómodamente, sino para vivir con propósito. Filipenses 2:12 dice, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no porque debas ganarla, porque es por gracia, sino porque debes valorarla y cuidarla como el tesoro más grande que tienes». También es tiempo de revisar tus prioridades. ¿Dónde está tu corazón? ¿En tus sueños personales, tu comodidad, tu dinero, tu imagen o en el reino de Dios? Mateo 6:21 lo deja claro. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu vida gira en torno a ti mismo, estás imitando al rico de Lucas 16, que vivió para sí y terminó en tormento. Pero si aprendes a vivir para los demás, para Cristo, para servir y no para ser servido, entonces estás caminando en dirección contraria al infierno. Otro paso muy importante es volver al altar del arrepentimiento. No importa cuántos años tengas en la iglesia, cuántas veces hayas predicado o cantado. Si hoy el Espíritu Santo te está mostrando áreas de peligro, no las ignores. Salmo 51:17 dice, «Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hoy puede ser el día de tu restauración. No te quedes callado. Si esta palabra te confrontó, habla con alguien de confianza, con tu pastor, con un líder espiritual. Rinde cuentas, pide oración, busca ayuda. Santiago 5:16 dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». El infierno se evita no con orgullo ni silencio, sino con confesión y restauración. Y finalmente, vive como alguien que entiende el valor de su alma. No eres cualquier cosa, fuiste comprado por precio. El cielo te quiere y el infierno te odia. Jesús dio su vida para que tú no tengas que ir a ese lugar de tormento. Entonces, no vivas como si tu salvación fuera algo barato o frágil. Cuídala, protégela, ámala, porque al final solo hay dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición y uno estrecho que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Mateo 7:13-14. Hoy tú tienes la oportunidad de caminar por el camino correcto. Que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Que tu obediencia sea más visible que tu conocimiento bíblico. Que tus frutos glorifiquen al Padre y que cuando llegue el día final puedas oír estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ignorar esta verdad no te hace inocente, te hace vulnerable. El infierno no dejará de existir solo porque decidamos no hablar de él. No se apagará porque alguien lo niegue desde un púlpito. El infierno no se debilita con el silencio humano y su juicio no se detiene por la indiferencia de los que escuchan. Jesús, el manso Cordero de Dios, habló más del infierno que cualquier otro personaje en la Biblia,
no para infundir terror, sino para encender alarma, porque no hay engaño más peligroso que pensar que todo está bien cuando el alma está en peligro. Y hoy, si has llegado hasta aquí, Dios te está hablando claro, no para entretenerte, no para impresionarte, para salvarte. La advertencia bíblica no es vaga ni simbólica, es contundente. Hebreos 2:3 pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El punto no es solo haber oído de Jesús, es haberlo ignorado con tu estilo de vida. Es seguir posponiendo la rendición. Es preferir la voz del mundo que la del Espíritu. Es vivir como si tu alma no tuviera valor eterno. Muchos se dicen creyentes, pero siguen amando el pecado en secreto. Juegan a la iglesia, predican, lideran, pero su corazón está lejos. El mismo Jesús dijo en Mateo 24:51 que cuando el siervo que debía vigilar se relaja y comienza a abusar, a vivir en placeres, el amo vendrá el día que no espera y lo echará donde hay llanto y crujir de dientes. ¿Sabes qué es eso? El infierno. Y sí, Jesús hablaba de alguien que estaba dentro de su casa. Hoy, esta advertencia espiritual no es para el ateo. Es para el cristiano que se confió, para el joven que cree que tiene toda la vida por delante, para la mujer que ora, pero no perdona, para el líder que predica, pero vive en doble vida, para el padre que enseña la Biblia, pero no se somete a ella, para ti, para mí, porque ninguno de nosotros es inmune al engaño, si no estamos vigilantes. 1 Corintios 10:12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es el tiempo de mirar hacia adentro, de preguntarte: ¿estoy caminando hacia la vida o hacia el juicio? ¿Hay pecado que he tolerado? ¿He cerrado mis oídos a la corrección? ¿He ignorado la voz de Dios por tanto tiempo que ya ni la distingo? El infierno no será un accidente. Nadie llegará ahí por sorpresa. Cada paso en esa dirección es una decisión consciente, marcada por la repetición, el rechazo a la verdad y el amor al mundo. Pero si hoy decides volver, Dios aún extiende su misericordia. Porque aún en medio del juicio, Dios da una salida. Ezequiel 18:23 declara: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Esta es la esperanza. No es tarde, no está sellado tu destino. Si hoy te arrepientes, si confiesas, si rompes con el pecado, si te rindes, la sangre de Cristo aún tiene poder para salvarte. Pero si endureces tu corazón, si dices otro día, si apagas al Espíritu una vez más, puede que no haya otro aviso. Porque Dios no está obligado a repetir su voz eternamente, y el infierno, una vez abierto, no tiene puerta de salida. Que esta advertencia te despierte, que no te deje dormir en paz hasta que te pongas en paz con Dios, que te lleve al altar, a la cruz, a la rendición, porque el juicio viene, pero también la gracia te está buscando ahora. Si esta palabra tocó tu corazón, no la dejes pasar como un video más. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Esto fue un llamado directo del cielo. Dios no quiere condenarte, quiere rescatarte. No quiere que termines en el infierno. Por eso te habló con claridad. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes volver. Hoy puedes ser libre. La sangre de Jesús sigue viva, sigue perdonando, sigue restaurando. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas estado, si hoy vienes a Él con humildad, Él te recibirá con los brazos abiertos. No pierdas esta oportunidad. Ora, arrepiéntete, entrégale todo, no solo palabras, tu vida entera. Y si este mensaje te estremeció, compártelo. Hay muchas personas caminando hacia la perdición sin saberlo, y tú puedes ser la voz que Dios use para abrirles los ojos. Escribe en los comentarios lo que el Espíritu Santo te habló hoy. Comparte tu testimonio. Deja que otros vean que Dios sigue hablando, sigue salvando y sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones.
Aquí no venimos a entretenerte, venimos a equiparte para la eternidad, porque la verdad incomoda, pero también libera. Y si tú caminas en la verdad, el infierno no tendrá poder sobre ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente firme, fiel y lleno del Espíritu Santo. Cristo viene pronto.